de corrección que le teníamos que aplicar cuando utilizábamos el método del flotador. Por ahí recordando, nos indicaba que teníamos que aplicarle dos valores o dos correcciones al valor de la velocidad, que la primera era correspondiente a la acción del viento. Si se presentaba viento, si no se presentaba viento, si el viento soplaba en dirección opuesta al flujo de nuestra corriente y también con respecto al tirante promedio. Entonces, nos quedamos hasta donde les envié la fotografía donde estaban nuestros factores de corrección. ¿Sale? Entonces, ahorita para que quede un poco más claro, o mejor dicho, más claro, vamos a hacer un ejemplo del método del flotador. Y nos dice el ejemplo. Obtener el gasto de una regadera de tierra o de un cauce de tierra con una forma parabólica. Donde el tirante promedio es de 60 centímetros. Para medir la velocidad se utilizó una distancia de 10 metros. ¿Lo puede repetir? Espérenme, déjenme lo termino y lo vuelvo a repetir, ¿sale? O nada más fue la parte de la distancia. Pues solo esa parte. Ah, ok. ¿En dónde, como les dije, porque se me lo acabo de inventar? Donde para medir la velocidad se utilizó una distancia de 10 metros. Donde el tiempo promedio registrado
del flotador fue de 50 segundos. Presentándose viento que soplaba en la misma dirección del flujo. Bueno, pues esos son los datos que nos dan para resolver nuestro problema del flotador, en donde pues nos dicen que la forma describe una parábola, que es una regadera de tierra, en donde se utilizó una distancia de 10 metros y el tiempo promedio de recorrido del flotador fue de 50 gracias. Fue de 50 segundos. Aquí cabe recordar que, bueno, ahí está diciendo en el enunciado que es el tiempo promedio, que en este caso, cuando ustedes estén en campo, tienen que realizar este procedimiento por lo menos 3 veces para tener 3 valores del tiempo que tarda el flotador en recorrer dicha distancia. En este caso, aquí ya se hicieron las 3 observaciones y el promedio de las 3 resultó que fue de 50 segundos. ¿Sale? Entonces, en el examen, pues pueden aparecer 3 datos de tiempo y pues tienen que sacar el promedio para que lo ocupen para determinar su velocidad. Aparte, ¿qué más nos dice? El tirante promedio fue de 60 centímetros y que el viento sopla en dirección de la corriente. ¿Sale? Entonces, estos son los datos que nos dan para resolver nuestro problema del flotador. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros sabemos que el gasto va a ser igual a un área multiplicado por una velocidad. Y que nuestra velocidad va a ser igual a una distancia sobre tiempo. Esta velocidad no es corregida, esta velocidad es superficial. Al resultado que nos dé de esta operación, pues le tenemos que aplicar los factores de corrección. Entonces, pues lo que empezamos, sabemos que nuestra distancia es de 10 metros y que nuestro tiempo de recorrido fueron 50 segundos.
Por lo tanto, la velocidad superficial serían 10 metros entre 50 segundos. Pues nos está diciendo que es de 0.02 metros por segundo. Esta es la velocidad sin corregir. A esta velocidad, o la velocidad corregida, va a ser igual a 0.2 metros por segundo, que lo vamos a aplicar por el factor de corrección del viento y del tirante promedio. En este caso, bueno, nos dice que el viento sopla en la misma dirección de nuestra corriente. ¿A cuánto va a ser igual el factor de corrección K? 0.85. 0.85. Y aparte, nuestro tirante promedio va a ser igual a 60 centímetros. Entonces, el factor de corrección del tirante va a ser igual a 0.68. Entonces, ahora sí, la velocidad corregida va a ser igual a 0.2 multiplicado por 0.85 multiplicado por 0.68, que son los factores de corrección. Entonces, tenemos 0.2 multiplicado por 0.85 por 0.68. Eso nos da que nuestra velocidad corregida va a ser igual a 0.116 metros por segundo. Y ya tenemos el primer elemento para calcular nuestro gasto. ¿Sí quedó claro qué es lo que tenemos que hacer o cómo se tienen que aplicar los factores de corrección de nuestra velocidad? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, pues voy a borrar ahora esto que hicimos de nuestra velocidad y vamos con el cálculo del área. El área nos está diciendo que tiene una forma parabólica. Si nosotros revisamos la fotografía que les mandé de las formas más comunes que podrían tener nuestros cauces, por ahí viene la forma de una parábola y nos dice que va a ser igual a 2/3 de X por D, donde X es el ancho del espejo del agua y D es el tirante promedio. De hecho, dentro de los datos, lo único que me faltó mencionar fue el ancho del espejo del agua. Vamos a considerar un ancho, lo pongo aquí, ancho del espejo de 0.80 metros. Entonces, con esto, bueno, pues ya aplicamos nuestra ecuación que nos diría que el área va a ser igual a 2/3 del ancho, que sería 0.8 metros, multiplicado por el tirante promedio.
que el tirante promedio va a ser igual a 0.60 metros. Aquí aguas, aquí lo tengo en centímetros, pero mi ancho es de 0.8 metros. O el tirante lo paso a metros o el ancho del espejo lo paso a centímetros. ¿Y qué nos arrojaría? Pues centímetros o metros cuadrados. Si lo tengo en centímetros cuadrados, pues entonces mi velocidad lo tengo que pasar a centímetros, ¿sale? No podemos, aquí es cuestión de que ustedes vayan viendo, chequen bien las unidades, porque aquí empiezan a haber confusiones. Hay veces que yo les doy un ejemplo, esto de 60 centímetros, no se dan cuenta y me combinan metros con centímetros, y eso está mal. O todos están en metros o todos están en centímetros. O luego esto lo pasan a centímetros o lo tienen en centímetros y su velocidad la tienen en metros. Tampoco se puede, o uno lo cambio o todo queda en metros o todo queda en centímetros, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya tenemos que 2/3 multiplicado por 0.8 por 0.6. Esto me da que el área va a ser igual a 0.32 metros cuadrados. Ya tengo el siguiente elemento para calcular mi gasto. Entonces, el gasto va a ser igual a un área que es de 0.32 metros cuadrados multiplicado por mi velocidad corregida, 0.116 metros por segundo. Esto me da que mi gasto va a ser igual 0.03712. 0.037 12. .371, .372 metros cúbicos por segundo. Ese es el valor del gasto que está circulando a través de mi regadera con estos parámetros hidráulicos y utilizando el método del flotador. Si este valor que está expresado en metros cúbicos yo lo quiero pasar a metros, pues sin necesidad de una calculadora, sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 centímetros. Entonces esto quedaría que el gasto va a ser igual a 37.12 centímetros cúbicos por segundo. Y de esta forma se resuelve el método del flotador. ¿Dudas? Profe, a mí se me cortó, ¿de dónde sacó eso del tirante? Vale, C es .68 y la corriente. ¿Cuál corriente? Bueno, dice que acá sí, es que son valores que les di la clase pasada, que por ahí venían 3 factores de corrección, que era .90, .95 y .85. Cuando se presentaba viento, cuando no había viento. Y bueno, cuando había viento, habían 2 condiciones. Cuando el viento detenía el movimiento del flotador o cuando
el viento soplaba en la misma dirección de la corriente. Ahí, dependiendo de la condición del viento, viene este factor de corrección K. Este tirante promedio, pues también viene en la fotografía que les mandé la clase anterior del tirante promedio, que por ahí viene de 30, 60, 90 y así sucesivamente, y para cada uno de esos valores le corresponde un factor de corrección C. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo siento que este problemita, pues está, pues es uno de los más sencillos. Nada más es cosa de tener en cuenta el sistema de unidades, ¿sale? Que muchas veces ahí empiezan los problemas, de que no checan las unidades, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Sin dudas, profesor. Ok. Bueno, pues vamos a borrar esto para pasar a lo que sigue. Ok, entonces ya vimos el método del flotador, ya vimos el método del molinete, que eran los dos métodos más usuales que nosotros podríamos ocupar cuando estamos trabajando en la sección velocidad, que la sección velocidad es una de las partes que conforman a nuestra estación de AFOR, ¿vale? Como les repito desde las clases anteriores, no son los únicos métodos, hay otros, pero los más usuales son estos dos, ¿sale? El del flotador y el del molinete. Ahorita, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte que conforma nuestra estación de aforo, que es la sección control, ¿sale? Nuestra sección control, pues ya vimos que vamos a hacer uso de estructuras hidráulicas, como cuáles. Las más comunes es las que conocemos con el nombre de vertedor y compuerta. Dentro del vertedor, pues hay una clasificación dependiendo desde el punto de vista que lo estemos viendo. Pero usualmente nosotros vamos a determinar tres tipos de vertedores: los vertedores rectangulares, los vertedores triangulares y los vertedores trapeciales. En el método de las compuertas vamos a tener dos tipos de compuertas: las radiales y las deslizantes, que son también, no son las únicas, pero sí son las más comunes que aparecen en nuestro apartado de sección control en nuestra estación de aforo, ¿sale? Entonces vamos a empezar a ver las primeras, que son las primeras estructuras, que son nuestros vertedores. Y bueno, pues vamos a dar como inicio lo que es la definición de un vertedor. Y nos dice que como definición es una estructura hidráulica constituida por una escotadura. ¿Cómo, profe? Se me cortó un poco. ¿Cuál? Se me cortó un poco, ¿puede repetirlo? Estructura hidráulica constituida por una escotadura.
a través de la cual circula agua. A superficie libre. Punto y seguido. A ver, permítanme. Ok, una disculpa, me quedé en punto y seguido. Se utiliza como dispositivo de aforo, coma, regularización y desfogue. Coma, su aplicación es en canales y en bordos de almacenamiento. ¿Vale? Entonces, esa es la definición que tenemos de lo que es un vertedor, junto con, pues, aparte de la definición, viene, pues, una descripción de lo que es nuestro vertedor. A lo mejor se les hace no muy común esa palabra descotadura. Eso descotadura, hagan de cuenta que ustedes tienen un ejemplo como la barda, que se está proyectando ahorita aquí en la cámara, en donde, vamos a decirlo, el ancho de mi canal es esto, en donde yo le pongo un obstáculo, ya sea de concreto, ya sea de mampostería, en donde yo le hago una abertura por donde voy a obligar a pasar a nuestra corriente o el agua a través de esa escotadura. Entonces, la escotadura como tal, ¿qué es? Bueno, pues la escotadura es la abertura que se le hace a esa estructura, a ese obstáculo utilizado como una estructura hidráulica, ¿sale? Entonces, eso es lo que a lo mejor les podría haber causado confusión, eso de escotadura.
Pero bueno, yo siento que ya con esta previa aclaración ya quedó más que clara. Dentro de nuestros vertedores, pues vamos a verlo. Por ahí algunos de ustedes ya llevaron dibujo técnico, en donde pues nosotros tenemos tres formas o tres vistas para ver nuestros objetos, que la primera es nuestra vista de frente, la vista de perfil y la vista de planta. Ahorita vamos a ver esas tres vistas para ir identificando cada uno de los elementos que conforman a nuestros vertedores, ¿sale? Entonces, en nuestra vista de frente, nosotros vamos a tener nuestra dispositivo hidráulico, en donde aquí está nuestra escotadura, por la cual nosotros hacemos que circule el agua. Hasta aquí vamos a tener un espejo de dicha agua y aquí vamos a tener una cara. Aquí tenemos la otra cara de la pared o del obstáculo que nosotros vamos a colocar para obligar a pasar el agua a través de esta abertura que es nuestra escotadura. Y un elemento que va a estar presente en esta vista de frente, pues va a ser esta, que la vamos a denotar con la letra L mayúscula. Que la L mayúscula la vamos a conocer como longitud de cresta. Es el único elemento que nosotros vamos a observar en la vista de frente. Un ejemplo, vamos a tener un ejemplo como si estuviera ahí donde está la pantalla. Nosotros vamos a colocar de frente a la cámara y lo único que vamos a ver, obviamente, son las dos caras o las dos paredes de nuestra estructura hidráulica y el ancho que va a tener nuestra abertura, que en este caso nosotros la vamos a conocer como longitud de cresta. ¿Sale? En nuestra siguiente vista, que es la de perfil. ¿Ya puedo borrar este esquemita? Sí, profesor. La vista de perfil, pues, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros sacamos un perfil topográfico? Hagan de cuenta que le hacemos un corte al terreno y lo estamos viendo de lado. Esto es similar, es como si le hiciéramos un corte a la mitad de nuestro cauce. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues vamos a observar el fondo del cauce, el sentido de la corriente y en donde va a estar colocada nuestro vertedor, pues ¿qué es lo que vamos a ver? La parte de abajo de la escotadura, hasta dónde llega el espejo del agua y el efecto que hace al pasar antes, sobre y después de nuestro vertedor. ¿Sale? Y aquí vamos a encontrar varios elementos. El primer elemento que nosotros vamos a observar va a ser este, que lo vamos a denotar con la letra D mayúscula. Que la D mayúscula va a ser el tirante del canal de llegada, del canal de acceso. Dependiendo de la literatura, lo pueden encontrar como canal de llegada,
o canal de acceso, ¿vale? Pero también ese tirante del canal de acceso, del canal de llegada, lo va a formar o va a estar conformado por estas dos partes. La altura que tiene la barda o esta parte que está por debajo de nuestra escotadura, que la vamos a conocer con el nombre, o la vamos a denotar con la letra P. Y nos dice que la letra P la vamos a conocer como altura del umbral. Y esta parte que va a ser la letra H minúscula, que la H minúscula es carga del vertedor. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar en esta vista de perfil? Pues vamos a encontrar esta otra, que va a ser la H mayúscula, que la vamos a conocer como carga sobre el vertedor o cresta. Va a ser exactamente el punto en donde está nuestra estructura colocada, y hagan de cuenta que la altura de que tiene el marcador, o va a ser el lugar, si aquí tenemos nuestra barda de nuestra estructura, la vamos a medir exactamente por arriba de donde está colocado nuestro vertedor, que es diferente a la H minúscula. Una es la carga del vertedor y otra es la carga sobre el vertedor o cresta, ¿sale? ¿Qué otro elemento vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar que lo vamos a denotar con la letra E minúscula, que la E minúscula es espesor del perfil o pared. ¿Qué tan ancha es nuestra estructura hidráulica que vamos a colocar para obligar a pasar el agua a través de nuestra escotadura? ¿Sale? Estos son los elementos que nosotros vamos a observar en nuestra vista de perfil. Pero, ¿a qué distancia de donde está colocada? Porque, bueno, aquí en el pizarrón no crean que lo hice por algún error o lo hice a propósito, la forma que describe el espejo del agua. Si ustedes bueno, lamentablemente pues no podemos hacer nuestras visitas de campo, pero donde anteriormente veníamos tenían un canal de cristal en donde colocaban un vertedor y veían este efecto, el efecto que tenía o el comportamiento que tenía el espejo del agua cuando le colocaban un obstáculo, ¿sale? Entonces, esto es lo mismo que se forma. Pero para poder determinar a qué distancia es la adecuada para medir el tirante del canal de llegada, va a depender de la altura o de la carga sobre el vertedor. Y nos dice que para la distancia a la cual
aguas arriba tenemos que medir el tirante del canal de llegada, va a ser mayor o igual a 4 veces la carga sobre el vertedor. Entonces, si nosotros tenemos una carga de 10 centímetros, con que nosotros midamos el tirante a por lo menos a 40 centímetros aguas arriba de donde está colocado nuestro vertedor, vamos a estar determinando lo que es el tirante del canal de llegada. Si nosotros lo hacemos antes de los 40 centímetros, pues no vamos a determinar el tirante del canal de llegada. Vamos a determinar el tirante que está resultando del efecto de haber colocado nuestra estructura hidráulica. Por lo menos debe de estar medido a una distancia mínima de 40 centímetros. ¿Por qué? Pues porque el tirante, la carga sobre el vertedor es de 10 centímetros. Si se puede a más de 40 centímetros, no hay ningún problema. Por aquí nos dice mayor o igual a 4 veces la carga sobre el vertedor. ¿Sale? Pero también, eso ya es para diseño, nos dicen que si nosotros estamos determinando o vamos a utilizarlo para una carga de 10 centímetros, la altura que debe de tener nuestra pared o umbral debe de ser mayor o igual a 3 veces la carga. Entonces, si el vertedor va a estar diseñado para una carga de 10 centímetros, nuestra altura del umbral debe de ser por lo menos de 30 centímetros. ¿Sale? ¿Sí queda claro esas condiciones hidráulicas de nuestro vertedor? Sí, profesor. Ok, ya puedo borrar esta parte para pasar a nuestra vista de planta. Entonces, ahora, ¿cómo la tendríamos? Hagan de cuenta que nosotros estamos por la parte de arriba y estamos viendo hacia abajo, y lo que veríamos sería el canal de llegada en donde está colocada o está colocado nuestro vertedor, cómo es que llega el agua y la obligamos a pasar por nuestra escotadura. Y esto, en esta vista de planta, ¿qué elementos nosotros vamos a determinar? Pues el elemento que nosotros vamos a determinar va a ser este, que lo vamos a denotar con la letra B mayúscula. Que la letra B mayúscula no va a ser otra cosa más que el ancho del canal de llegada o de acceso. ¿Qué otro elemento nosotros vamos a observar? Pues va a ser este elemento, que va a ser la longitud de nuestra cresta. Aparte de ese elemento, ¿qué otro elemento nosotros vamos a observar? Pues va a ser el ancho de nuestras caras, que lo vamos a denotar con la letra B minúscula, que lo voy a poner aquí, que es lo que cabe ahí abajo. Y nuestra B minúscula va a tener un valor, o la vamos a denotar con el nombre de contracción.
Y al igual que en la vista de perfil, para medir el tirante del canal llegada, la altura de nuestro umbral, pues el ancho de nuestras contracciones va a depender de la carga sobre el vertedor. Todo esto son elementos para nuestro diseño. Y nos dice que B debe de o va a ser mayor o igual a 2 veces la carga del vertedor. Si el vertedor está diseñado para una carga de 10 centímetros sobre el vertedor, entonces el ancho de nuestras contracciones debe de ser por lo menos de 20 centímetros o más de 20 centímetros. ¿Sale? Y bueno, pues son todos nuestros elementos que nosotros podemos encontrar en nuestros vertedores. Va a depender del tipo de vertedor, que bueno, ahorita viene nuestra clasificación de vertedores, del tipo de vertedor que nosotros estemos utilizando para que estén presentes o todos o solamente algunos de estos elementos que conforman a nuestros vertedores. Estos son los elementos de forma general. Va a depender del tipo de vertedor que nosotros estemos utilizando para que aparezcan todos o solamente algunos de estos elementos. ¿Sale? Entonces, la siguiente clase, pues vamos a determinar, bueno, vamos a ver la clasificación. Les voy a mandar la nueva lista de el nuevo formulario que vamos a utilizar en este tipo de estructuras hidráulicas conocidas con el nombre de vertedores. Ahí vamos a ver la aclaración de cada una de las ecuaciones, vamos a hacer ejemplos de esas ecuaciones y nada más nos faltaría ver los ejemplos y ver lo de nuestras compuertas y hasta ahí llegaría nuestra segunda evaluación. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Si en caso de que no, bueno, pues lo dejaríamos hasta aquí para que la siguiente clase, pues, continuemos con nuestros ejemplos. ¿Alguna duda? Profe, en el pizarrón, la parte de B, ¿qué dice? Ancha hasta abajo. Ancho del canal. Del canal, ok. Gracias. Del canal de llegada. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Creo que ninguno, profe. No, profe, todo bien. Ok. Entonces, pues nos estaríamos viendo el próximo jueves. A menos de que por ahí pase algo inesperado. Esperemos que no, pero si no, nos veríamos el día jueves. Para que ya empiecen a hacer su revisión de sus temas, empiecen a buscar sus dudas, porque ya no falta mucho para nuestra segunda evaluación. Yo siento que por ahí a finales, en la última semana de octubre o en la primera de noviembre, hacemos nuestra segunda evaluación. ¿Sale? Ya que para terminar octubre, nos hace falta todavía esta semana y la que viene. Yo siento que por ahí pues estaríamos contemplando nuestro segundo parcial por ahí del 4 de noviembre, puesto que el día 2 pues es inhábil. Pero bueno, ya lo checamos la siguiente clase. ¿Sale? ¿Dudas? No hay. Si no, nos vemos el próximo jueves. ¿Sale? Hasta luego. Sí, profe, gracias.
Órale, pues ahí nos vemos.